Yo fui cabeza de un poder, así Por que... eso. Y yo creo que hubo demasiadas irregularidades en la administración de justicia. La mayor irregularidad la leíamos hoy en algunos medios, donde decía que el presidente celebraba que la Corte haya atendido la presión social. Eso me parece que como sociedad es un error discutir cuestiones de administración de justicia como temas corrientes. Sería una extensa discusión de pruebas, de violación de garantía del proceso constitucional, con una connotación política muy alta. Yo solamente quiero decir dos cosas. La expresidenta estuvo a derecho todo el tiempo. Todo el tiempo. Se la citó a declaración indagatoria un mismo día 8 veces. El principal fiscal acusador está en estado de rebeldía. Los principales fundamentos de la acusación lo incluyen al señor Fariña y al señor D'Alessio. Y de 51 pruebas aportadas, no se terminaron de peritar 5, donde el dictamen del organismo estatal de la administración del presidente dice que entre la relación de los proyectos y el pago no había desfasaje. Por lo tanto, es claro advertir que si el presidente interviene en forma manifiesta sobre el pronunciamiento de la justicia, hay una politización extrema y un deseo político de que la expresidenta esté en el banquillo de los acusados por si decide ser candidata a presidenta. Por lo tanto, hablar de esto va a ser una fundamentación contra fundamentación. Claro. Lo cierto, Como son todas las cosas. es que quien está escuchándonos, Sí. hoy hay pymes que cierran, gente que no puede pagar la luz, gente que no puede comprar los medicamentos, crece la pobreza. Vemos como un hecho normal que el Fondo Monetario Internacional venga a auditar y a controlar la Argentina, y cada vez que vinieron esos personajes a la Argentina le fue muy mal. Entonces, yo creo que la verdadera agenda a resolver de los argentinos es sobre qué idea construimos el presente y el futuro. Lo mejor que puede pasarnos como sociedad es que nos podamos desintoxicar y que la justicia haga lo que tenga que hacer y se pueda discutir en el marco del Estado de Derecho, en la justicia, las cosas que como sociedad tenemos que discutir. Julián, ¿va a ser precandidato a vice en la lista de Scioli? No, no he pensado, no. Sonaba mucho el rumor. No. No, Yo en febrero, cuando compartí una invitación a este mismo programa, te dije que no había pensado en candidaturas y... Bueno, a lo mejor pensó Daniel, no vos. Sigo pensando lo mismo, quiero trabajar por la Argentina, me parece que tenemos que salir de este pantano donde no terminamos más. Yo a veces, no sé si le pasa a ustedes, pero a veces nos cansamos de escuchar como el perro que se muerde la cola. Estamos 4 horas por lo menos dando noticias todo el tiempo de esto. Yo llego a mi casa que no sé ni qué hora es. Mirá que yo tengo experiencia, de la cantidad de cosas que dimos, de las situaciones que nos da todo el tiempo, situaciones políticas, económicas y demás. Es un espanto, ¿no? Me parece que como sociedad sería bueno que discutamos el presente y el futuro, y a los dirigentes, sobre todo a quienes pretenden ser candidatos, nos convoquen con alguna idea de futuro. ¿Cómo hacemos para que los argentinos tengamos cosa en la cual orientar nuestro esfuerzo? Si no, es muy cansador. Yo, la verdad que, no sé qué le pasará a ustedes, pero uno que Esto escucha... que te acabo de escribir, algunos sí, algunos no. ¿Cómo? A algunos nos pasa, a otros no les pasa nada. Nunca les pasa nada, pero a algunos, Yo creo la que mayoría nos pasa a los argentinos, que tenemos necesidad de tener esperanza, ilusión, de que podemos tener un presente y un futuro mejor. Y que los dirigentes políticos, creo yo, que en este momento es de una crueldad mirarnos el ombligo y hablar sobre nosotros mismos, que tenemos obligación de convocar a la sociedad a una ilusión compartida. Bueno, pues es un año electoral, ¿qué va a hacer? Pero precisamente por eso, no podemos discutir todo el tiempo la coyuntura y el pantano. Tenemos que discutir cómo hacemos para sacar a la Argentina de la situación en la cual hoy se encuentra el país. Bueno, para algunos va a tener que, más responsabilidad, va a tener que gobernar. Pero por supuesto. Alguno está gobernando y otro va a tener que gobernar dentro de 6 meses.
Por entonces hay que discutirlo, eso te digo. Lo que creo que hay que discutir es cómo hacemos para que Argentina vuelva a crecer, vuelva a exportar, vuelva a tener el desarrollo de su industria. Si no se resuelve cómo crece la Argentina, cada vez la discusión va a ser más sobre el pasado que sobre el futuro. Bueno, hay que discutir un país normal, no es un país normal hoy ¿no? Con esta economía, con esta calidad de vida, la verdad es un espanto lo que está pasando a todos, con una calidad de vida que te arrastra a decir, ¿qué pasa con esta economía? ¿Qué pasa con esta violencia? Bueno, un tema que no ha resuelto nadie tampoco, el tema de la violencia viene del arrastre de antes, ¿no? La mayor causa de la violencia es la pobreza, lamentablemente. La pobreza... Hay que explicarlo bien eso, porque la gente se confunde y acorta eso y te dice, ¿qué quiere decir? ¿Que el pobre roba? No es exactamente eso, ¿no? La impotencia te digo lo que genera dice, la pobreza. ¿no? Con el 50% desequilibrio que te de genera. adolescentes por debajo de la línea de la pobreza y sin futuro, la verdad, en Chacabuco, que es una ciudad donde yo vivo, hay familias medias que a la noche toman mate cocido con galletas porque no pueden hacer dos comidas. Sí, acá también, Acá también pasa eso, en la provincia. Pero... ¿Quiere opinar, doctor, de esto o quiere opinar solamente de lo jurídico? No, yo escuchaba, digo, a veces la esperanza es difícil porque los candidatos están obligados a decir y a contar lo que piensan hacer. Y en un país que tiene necesidades básicas tan insatisfechas, hablarle a la gente de otra cosa que no sea de economía es difícil. En los países más desarrollados, que tienen superados los problemas básicos de la alimentación y demás, se habla de otros temas, a lo mejor más aburridos, porque inclusive para ustedes los periodistas es más divertido hacer periodismo acá en la Argentina que... Divertido no. Sí, digo, divertido no. Que acabo de decirle que yo me llego a mi casa a las 9:30, 10 de la noche. ¿De qué se habla en Suiza? ¿Del precio de la grasa butirosa? De nada, pero no comparemos, porque tampoco Suiza tiene esta economía. Bueno, por eso digo, entonces en la Argentina hay problemas que requieren hablar de ellos, claro, y entonces se van tapando otros que son importantes. Por ejemplo, todavía no es candidata Cristina Fernández, pero el otro día dijo algo que todo el mundo aplaudió, y yo lo que me pregunté es, ¿qué quiso decir? Dijo que había que hacer un nuevo contrato social. Sí, dijo eso. O sea, nosotros, los que estudiamos en estos temas, sabemos la teoría del contrato social, la democracia, Rousseau, y porque tuvimos la oportunidad de meternos un poco en esos temas. Pero, ¿qué quiere decir hacer un nuevo contrato social? ¿Qué significa? Vamos a explicar a la gente claramente qué es lo que ver desde dónde lo dijo, Bueno, me dejas, ¿puedo aportar una respuesta a lo que el doctor decía? No se ofende. Hago de periodista. Bueno, hable ustedes. No, me encanta porque, a ver, yo comparto que hay que discutir la economía. El tema es que tenemos que discutir cómo salimos. Nosotros siempre dijimos que con el endeudamiento y con el fondo no salíamos. Estamos en una dirección que creemos que significa menos exportación, menos generación de valor agregado, más pobreza, la dolarización de las tarifas produjo esto, que se cerraran más de 200.000 pymes. ¿Qué significa para el peronismo? Significa el acuerdo social que propuso el general Perón en el año 74 cuando habla del modelo argentino para el desarrollo nacional. Convoca a toda la fuerza a organizar productivamente la Argentina. Significa, a mí me tocó ser ministro de Agricultura en medio de un conflicto, el primer ministro. Lo que hicimos fue un acuerdo social donde desarrollamos el plan estratégico Argentina 2020 y era un acuerdo de alcanzar los 100 millones de toneladas, la búsqueda de nuevos mercados, la generación de valor agregado, la industrialización en origen. Y el nuevo contrato social significa organizar las fuerzas de la economía, donde son necesarios todos los actores, si no es imposible. A mí me parece que se refirió a la relación gobernante-gobernado. Una cosa es el contrato social y otra cosa es un acuerdo. En el peronismo, el contrato social, yo creo que lo de Cristina es una versión jurídica. Yo creo que es psicológica, mirá. Del acuerdo social del peronismo. Yo creo que es psicológica, mirá. Habla de la relación de la afectiva. Pero me mataste. Pero también hay un contrato de psicología. Seguro, pero me parece que los argentinos tenemos que establecer 10 puntos. Por ejemplo, la inflación. Cómo crecer. La inflación es grave. La inflación es gravísima. Y la presión impositiva es grave. Perdóname, todo eso es gravísimo. Si no crecés, no producís y tenés que pagar más intereses y tenés que cobrar más impuestos para cumplir con el Fondo Monetario Internacional, eso es imposible. A lo que voy es, había inflación, hay inflación hoy y había inflación en los últimos 10 años. Se duplicó más en nuestro, perdóname, en el gobierno del presidente Macri se duplicó. Se aumentó el endeudamiento del Producto Bruto Interno exactamente en el doble. Dejamos una Argentina sin endeudamiento en dólares.
con una balanza comercial, exportábamos 12.000 millones de dólares más e importábamos mucho menos. Las tarifas estaban subsidiadas porque alimentábamos, financiábamos el desarrollo de la pequeña y la mediana empresa. Se perdieron 226.000 puestos industriales en la Argentina. Llegamos a producir 800.000 autos en el año 2011. Hoy producimos 400.000 autos. Pero Julián, ¿había o no había pobreza? ¿Había o no había? Por supuesto que había pobreza, sí, claro. Entonces yo cuando escucho hablar al kirchnerismo de pobreza y de inflación, me llama la atención, no la pudieron resolver. Pero ¿a vos te parece que una sociedad puede en una década resolver? Nosotros reconocimos que un problema estructural. Los finlandeses, los mismos japoneses dijeron, empiecen a sentar las bases de una sociedad económicamente próspera y lo que hoy cosechan, mañana tanta razón lo que tenés en lo que mañana decís, lo siembran. Tanta razón 10 tenés, años. Perdóname, tanta razón tenés en lo que vos decís, que lamentablemente las decisiones económicas que tomó el gobierno del presidente Macri deterioraron esa posibilidad. Eso está fuera de discusión. O sea, lo que yo digo es, yo escucho hablar de Kicillof de inflación y de pobreza. Yo no comparto eso. A ver, nosotros tuvimos inflación, tuvimos problemas estructurales, tuvimos problemas de desequilibrio externo. Siempre, cuando a mí me tocó ser ministro de Agricultura, sabíamos que el único objetivo era exportar más con valor agregado en origen. Vos fijate que las decisiones del gobierno en materia de retenciones, lo único que hicieron para con la exportación es retroceder en la industrialización. Me parece que hay un solo camino: crecer, industrializar, generar valor agregado, transferir tecnología y conocimiento, entender que el mundo del siglo XXI es distinto al mundo del siglo XX. De acuerdo, Julián. 10 años no fueron suficientes, 4 menos. Esperemos entonces, dejemos que esta gente esté otros días, por ahí otros 7, 8. Perdón, los Castro vieron 12. Yo me libero y me guardo 4 años más de Macri. Una precisión con respecto a números, porque me parece que acá, digo, está bien que discutamos conceptos, pero también discutamos con dato empírico. El tema de la inflación, porque el doctor es abogado, dice, había inflación antes, hay inflación ahora. Lo que pasa que es como si uno dijera, y da lo mismo tener 38 grados de fiebre que 42. No. Si tenés 42 estás a punto de morirte. Si tenés 38 tenés que controlarla, si tenés 37,5 tenés febrícula. Entonces, digo, está bien que discutamos conceptos. 30% durante 10 años. No fue. O durante 8. Yo tomo como base el índice opositor, que era el índice Congreso, y el índice Congreso daba 24-25. Bueno. Salvo el año 2014, que fue un año de evaluación, me parece bien claro. Entonces, lo que yo quiero decir es lo siguiente: tener inflación del 24-25 es malo. Tener inflación del último dato oficial, 55,8, es mucho peor que malo, porque te hace retroceder muchos escalones en la discusión. Porque si vos tenés inflación de 24-25, tenés algunos problemas. Si tenés 55, tenés más problemas. Y el tema de la deuda externa también es un tema objetivo. Digo, la famosa frase, pasa que los argentinos tenemos la desgraciada costumbre de haber nacido en un país rico, tan rico que nunca supimos administrar y generar riqueza. Pero cuando vos tenés un gobierno que no toma deuda externa, ¿qué tiene como contraprestación? Que emite dinero. Nos quejábamos porque el kirchnerismo emitía dinero y eso genera inflación, y era cierto. ¿Qué hace este gobierno? Toma deuda externa, mucha deuda externa, son más de 100.000 millones que tomó en 3 años y medio, para que tampoco uno lo vea ni en mucha obra, ni en mucha mejora, ni en mucho...